Dios bendice a todos los que bien se disponen para escuchar y aprender de la palabra. Tenemos una enseñanza titulada Prepararse para servir. Vamos a estar leyendo en 1 Corintios capítulo 3, versículo 5. Dice la palabra: ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Capítulo 4, versículo 1 dice: Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Oremos. Padre, te agradecemos la porción de tu palabra que hemos leído y pedimos, Señor, que en este momento que vamos a estudiarla, el Espíritu Santo nos ayude. Necesitamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe para que tu palabra edifique nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo y en Él te damos las gracias, buen Dios. Amén. Cuando el apóstol Pablo escribe esta palabra a los corintios, es porque ha surgido una situación en la cual un grupo de la iglesia dice que ellos son de Apolo y que ellos están en el Señor porque Apolo les llevó, y otros dicen, no, pues yo soy de Pablo. Y entonces se está creando una división dentro de la congregación. Se está fomentando en medio de ellos que se separen en grupo, un grupo que va a inclinar su corazón diciendo, bueno, Apolo es el que nos da el conocimiento y nos trae siempre una palabra muy poderosa, una palabra que en verdad nos sentimos muy llenos, y otros dicen, no, pero es que Pablo tiene la misma elocuencia y yo prefiero la enseñanza de Pablo. Y así tenemos dos grupos donde hay una rivalidad. Pablo enfrenta a la congregación y le dice, ¿qué es Pablo? ¿Qué es Apolo? Nosotros simplemente somos servidores por medio de los cuales ustedes han llegado a Jesucristo. Yo sembré, Apolo me regó, pero el que ha dado el crecimiento es Dios. Así que el que siembra o el que riega no es nadie. El importante es el que da el crecimiento, o sea, Dios. Cuando usted y yo vayamos a la congregación, siempre tenemos que saber quién es el importante en la iglesia. ¿Quién es el importante? El importante se llama Jesucristo, el que merece honor, reverencia, respeto, consideración, se llama Jesucristo. Y usted va a querer llegar temprano porque usted quiere llegar y decirle, mi Señor, aquí estoy, 10 minutos antes de que comience el servicio. Hoy en día no nos podemos congregar a raíz de la cuarentena, pero nos estamos congregando por Zoom. Y no sé por qué, en medio de este tiempo, sabiendo que la reunión comienza a una hora determinada, estamos ingresando 5, 10, 15 y hasta 20 minutos después que comienza la reunión. Y es simplemente para conectarse con el celular o con la computadora. Ni siquiera es ir al sitio. Y es que cuando somos irresponsables en lo poco, somos irresponsables en lo mucho. Cuando llegamos tarde a la congregación porque nos levantábamos tarde, parece que la misma costumbre la tenemos en presentarnos tarde en el servicio que también tenemos por Zoom. Pero si nosotros pensamos, el importante está allá, es Jesucristo, es el que vamos a alabar, la palabra que necesita mi vida viene de Él, entonces vamos a querer estar siempre presentes a tiempo. El tema, como les dije, prepararse para servir. Y quiero decirles que muchas personas quieren servir, pero muy pocos quieren trabajar. Por eso es que cuando vemos que se hace una reunión o mesa de trabajo, llega un grupo bastante grande de personas que aportan muchas buenas ideas y dicen, vamos a hacer esto y hay que hacer esto y hay que hacer aquello, y si es un trabajo para
la construcción, o si es un trabajo para la predicación, o cualquier trabajo que se vaya a realizar, pues hay muchas personas que llegan a esa reunión aportando ideas. El día que se van a realizar las cosas, ellos brillan por su ausencia en su mayoría, porque quieren aportar solo con su boca. La Biblia dice que Dios pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, nosotros a veces tenemos el querer, decimos las cosas, pero cuando hay que hacerlas, no queremos estar presentes. No estamos cumpliendo como el Señor dice. El Señor pone el querer, pero también pone el hacer. Y si usted aporta ideas, también trabaje en la realización de las ideas. De lo contrario, no somos coherentes con lo que estamos diciendo. El Señor quiere que todos entendamos que es importante que trabajemos en la obra, aportemos también con nuestra persona, con nuestro trabajo en el desarrollo de la obra. Y por eso Jesús, en una oportunidad en Juan 6:27, le dice a las personas que le habían seguido porque había hecho el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, le dice, bueno, trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Trabaje en su salvación, trabaje en su comunión con Dios, trabaje en dedicar tiempo a estar en la palabra, trabaje en compartir esa palabra con la familia, porque esa es la comida que a vida eterna permanece. Señor también le dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 2 a la iglesia de Éfeso, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia. El Señor siempre está pendiente de lo que nosotros estamos haciendo, especialmente cuando estamos trabajando en su obra. Cuando nosotros decimos, Señor, voy a orar 10 minutos por aquella persona, voy a visitar a alguien, voy a llamar a esta persona, dame la palabra, Señor, para que cuando yo les llame, le pueda ministrar esa palabra que necesita. Ayuda que pueda escuchar, Señor, y entender lo que me dice. Y todas las pequeñas cosas que estamos haciendo, el Señor dice, yo conozco tus obras. Y ese arduo trabajo o ese trabajo pequeño también lo conozco. Por eso a la iglesia de Tiatira, Apocalipsis 2:19, el Señor le dice, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. La iglesia de Tiatira no solamente trabajaba, sino que tenía amor en su trabajo y hacía su trabajo con fe y prestaba el servicio en la obra con mucho ahínco, con mucho fervor, de tal forma que cuando comenzaron ellos trabajaban, pero el Señor dice, ahora ustedes están trabajando mucho más, se están esforzando mucho más. Y es maravilloso que nosotros podamos ser constantes en el trabajo, pero a veces trabajamos un tiempo y decaemos otro, pero lo importante es que siempre tengamos el deseo de seguir trabajando. En algún momento tal vez decaemos, pero la Biblia dice que si caemos 7 veces, pues 7 veces el Señor nos levanta. Si 7 veces dejamos de trabajar, pues 7 veces el Señor nos va a levantar para que sigamos trabajando, sigamos en su labor. Colosenses 3:23 nos dice el Señor, cuando ya estamos haciendo una obra, que todo lo que hagamos, que debemos hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Siempre en cualquier labor que realicemos en la congregación o en el mundo, debemos pensar, estoy trabajando para el Señor, debo hacerlo bien, tengo que hacer lo mejor, porque es como para el Señor. Cuando yo pienso que hago las cosas como para los hombres, pues a veces menosprecio y desprecio, pero cuando tengo en mi mente y en mi corazón que estoy haciendo las cosas como para el Señor, tengo que esforzarme. Filipenses 2:13 dice la palabra, porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Por eso le decía, no solamente tengamos el deseo, sino que también hagamos la obra. Filipenses 2:14 nos dice también
haced todo sin murmuraciones y sin contienda. Cuando estemos trabajando, realizando cualquier labor en el Señor y está otra persona que trabaja con nosotros, no critiquemos a aquellos que no realizan la labor que nosotros realizamos o que tal vez los vemos que no se esfuerzan como nosotros, porque en ese momento perdimos el enfoque. Ya no estamos trabajando como para el Señor, sino que estamos trabajando como para que nos reconozcan y nos digan, oye, pero tú sí trabajas, tú sí haces. Y cuando tenemos esa mentalidad, ya automáticamente estamos perdiendo la bendición de lo que estamos realizando. El Señor dice, en todas las cosas que tú haces, yo voy a darte una recompensa. Si le das un vaso con agua fría a uno de estos mis pequeños, no perderás tu recompensa. Cuanto más si hacemos otra labor, siempre Dios traerá una recompensa para nuestras vidas. Muchas personas quieren servir en el ministerio, pero pocas personas quieren prepararse para servir. Y es bonito que nosotros querramos hacer cualquier obra en el ministerio, pero también es importante que nosotros deseemos superarnos, prepararnos, desarrollarnos para realizar con eficacia la labor en el cuerpo de Cristo. No nos conformemos con el lugar donde estamos. Cada día tenemos que tratar de prepararnos un poquito más. Segunda de Timoteo 2:15, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y para que usted y yo podamos usar bien la palabra de verdad, tenemos que cumplir lo que dice 1 Timoteo 4:13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Cuando me estoy ocupando en la lectura de la palabra, en la meditación, en buscar la enseñanza, en desarrollarla, entonces la puedo administrar de verdad, como el Señor quiere que la llevemos, porque el mismo Señor, ahí en 2 Timoteo 3:16, nos dice que toda esa escritura es inspirada por Dios y ella es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, ahí es donde nosotros podemos alcanzar madurez, porque dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, o sea, sea maduro en las cosas del Señor, y solo lo podemos alcanzar a través de la palabra. Por eso debemos invertir tiempo de nuestro tiempo en la palabra de Dios. Ocúpate en estas cosas, le insiste el apóstol Pablo a Timoteo, permanece en ellas. Si no es que cada 15 días, 20 días me voy a ocupar, no. Permanecer es que constantemente voy a tratar de estar en la palabra. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que sea de aprovechamiento para mí y también para aquellas personas a las cuales se las voy a llevar, a la cual les voy a ministrar esa palabra. Es importante que nosotros tengamos eso en nuestro corazón, de querer estar siempre buscando la palabra, buscando esa revelación que viene de parte de Dios y buscando que la palabra ministre a nuestros corazones, porque no solamente debemos estudiar la palabra con el propósito de ir pensando que le voy a llevar a los demás, sino que esa palabra ministre en mí para que pueda llegar a los otros. Recuerde, ella es como una espada de dos filos. Si no me corta a mí, no va a cortar al que esté enfrente. Pero si cuando yo la preparo, ella me corta, de seguro cortará al que está enfrente. Si ella trata conmigo, va a tratar también con los demás. Entonces es importante tomar esto en cuenta. Lo mejor que está allá en la sociedad a veces no cuenta para servir en la obra del Señor. Llámese doctor o llámese como se llame en la sociedad, posiblemente no es lo mejor para servir en la obra, porque muchas de esas personas llegan con el orgullo de sus títulos
y nunca van a tener la humildad para el trato del Espíritu ni para servir en el Señor. Por eso es que cuando vamos a Corintios, dice la palabra, capítulo 1, del versículo 16 en adelante, primera, que el Señor de lo vil, de lo menospreciado del mundo, de lo que no es, el Señor escoge para avergonzar a aquellos que se creen grandes, que se creen que ellos se la saben todas. Entonces Dios trae una persona, tal vez una persona analfabeta, y le lleva una gran enseñanza espiritual a aquella persona que tiene gran elocuencia o que tal vez tiene grandes títulos o que es muy preparada. ¿Por qué? Porque la palabra es espiritual. Con esto no quiero decir que si el analfabeta Dios lo utiliza para enseñarle a aquella persona que es médico, que es preparado, usted no se va a preparar, porque dice, bueno, pues si Dios usa los que no saben leer, yo soy bachiller o yo soy TCU o yo soy profesor o soy el título que tengamos. ¿Para qué me voy a preparar más si Dios también utiliza a los analfabetos? Nos vamos a preparar más y mejor para servir más al Señor, pero servirle también mejor. Ser más eficaces en la obra. Gloria a Dios. Primera de Corintios, como le dije, el Señor dice que Él va a escoger a aquellos que el mundo menosprecia para avergonzar a los que el mundo engrandece. Las personas que vienen a la iglesia, que reciben al Señor, que son preparados, cuando ellos con corazón humilde le dicen, Señor, yo tengo este título, pero todo esto lo pongo a tus pies, como dijo el apóstol Pablo, todo lo que yo tengo y lo que he adquirido y que dice que yo soy importante, lo pongo también a los pies de Cristo. Y Pablo fue más allá porque él dijo, pues esto lo voy a tener como si fuera basura, porque la excelencia para mí se llama Jesucristo. Cuando alguna persona del mundo que es bien preparada llega y hace esto, el Señor lo usa y lo engrandece aún más que como está allá en el mundo. ¿Por qué? Porque depende de un corazón contrito, humillado, y también depende de que tengamos amor hacia Dios, amor hacia la obra de Dios, que es lo más importante. Entonces no debemos dejarnos deslumbrar por las personas de la alta sociedad cuando llegan a la iglesia, porque así como llegan, ellos valen lo mismo que nosotros delante de Dios. La misma sangre que se pagó para limpiarlos a ellos, se pagó para limpiarnos a nosotros. Somos igual de importantes para el Señor. El Señor necesita que su iglesia quiera servir, pero también que su iglesia quiera obedecer. Cuando nosotros pensamos en ser servidores de Cristo, también tenemos que pensar en ser obedientes. Si nosotros comenzamos sirviendo, obedeciendo a aquellas personas que Dios ha puesto en la congregación para que sean nuestros pastores o nuestros líderes, y nosotros servimos obedeciéndole a ellos lo que ellos nos mandan a hacer, entonces tenemos el principio donde Dios también dice, pues si le sirves a ellos que los ves, también me vas a servir a mí que no me ves. Pero cuando nosotros llegamos tal vez con cierto orgullo y decimos, no, pero yo no voy a aceptar que fulano me esté mandando a hacer cosas. Que yo quiero servir, pero no que me esté mandando así. Yo voy a servir en lo que yo quiera. El Señor dice, bueno, si no lo obedeces a ellos, ¿qué lo ves? ¿Cómo me va a obedecer a mí que no me ves? Si no amamos a las personas que vemos, ¿cómo decimos que amamos a Dios a quien no vemos? Y es el mismo principio. Si no servimos a las personas que Dios establece como autoridad, ¿cómo vamos a servir a Dios que no le podemos ver? A los que vemos no les queremos servir, para decir que vamos a servir a aquel a quien no vemos. Y el Señor dice que no nos engañemos a nosotros mismos. No debemos engañarnos a nosotros mismos. Hebreos capítulo 13, versículo 17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos van a dar cuenta por ustedes, para que lo hagan con buen ánimo delante de Dios. Pero dice que no solamente nos sujetemos, sino que tengamos obediencia, servámosle también en obediencia.
¿Por qué? Porque si en algún momento Dios nos levanta a nosotros y nos lleva a un ministerio pastoral o a otro ministerio, Él también va a sujetar a aquellas personas para que nos obedezcan a nosotros, porque nosotros fuimos obedientes. Pero imagínense que nosotros vivimos nuestra vida desde el comienzo en el Señor siendo desobedientes y llegamos a alcanzar en desobediencia algún ministerio. ¿Usted cree que las personas a las cuales nos toca ministrarles van a querer obedecernos? Yo pienso que no. Pero Dios nos está enseñando, debemos comenzar siendo servidores y servidores obedientes. En Hechos 4:14 dice: juzgad si es justo delante de Dios dedicar a obedecer a los hombres y no obedecer a Dios. Juzguen ustedes si es justo delante de Dios que estemos obedeciendo la palabra que ustedes nos dicen que no prediquemos, dejando de obedecer a Dios que dice que debemos predicar. En Hechos 5:29, Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Primeramente debemos ser obedientes a Dios. Pero el requisito más importante para nosotros servir, ser buenos servidores en el Evangelio, se llama amor. Si no tenemos amor, ya, hermanos, hemos perdido aproximadamente un 80% para prestar un buen servicio. Porque tal vez usted puede tener muchas razones para servir, pero carece de amor. Si carecemos de amor, 80% de la razón fundamental para servir se ha perdido y estamos sirviendo con un 20%, por lo cual no seremos eficaces. Seremos eficaces cuando nos llenemos de amor. El Señor quiere que nosotros entendamos, primero, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Romanos 5:5 dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Qué amor tan grande tiene Dios, que cuando pone su Espíritu en nuestros corazones es diciendo: yo te amo, y como te amo, mi Espíritu estará en ti. Y el hecho de que mi Espíritu esté en ti es una garantía de que te voy a llevar al reino de los cielos, de que vas a estar conmigo por la eternidad, que eres propiedad del reino de los cielos. Y nosotros, entendiendo este amor, deberíamos devolverlo con servicio a Dios, pero un servicio en amor. En amor ágape, sin un amor desinteresado, porque ciertamente Dios traerá siempre recompensas a nuestras vidas, pero nosotros debemos seguir sirviendo con amor. Jesús nos enseña que Él se entregó allá en la cruz porque nos amó a nosotros. Nos amó de tal manera que Él dijo: ustedes merecen la muerte, pero yo voy a ir a la muerte, voy a ir a la cruz, voy a pagar por sus pecados. Y Él demostró su amor. Romanos también dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si cuando no merecíamos, Jesucristo murió por nosotros. Cuando estamos allá en delito y pecado, Jesús murió por nosotros para darnos salvación, para darnos vida eterna. Les decía, el requisito indispensable para servir al Señor tiene que ser el amor. Nadie que no haya recibido a Jesucristo como su Señor y como su Salvador puede decir que ama a Dios. Esa mentira la vende la religión y la vende el diablo y también la vende el mundo, de decirle a las personas y hacerles creer que aman a Dios, pero cuando les preguntamos: ¿y crees? Primero le preguntamos: ¿crees en Jesucristo como Dios? ¿Le recibes como tu Señor, como tu Salvador? Nos dicen inmediatamente: no,
yo no quiero recibir a Jesucristo ahorita, pero yo amo a Dios. Además, yo amo a Jesucristo también, porque a mí me lo han dicho personas. Yo amo a Jesucristo y yo le pregunto, ¿y lo quieres recibir en tu corazón como tu Señor, como tu Salvador? ¿Crees en Él? Y me dicen, no, ahorita no. Entonces se engañan a sí mismos, no aman a Dios. El Señor Jesucristo dice, el que en mí cree, cree en el que me envió. Y el que a mí me recibe, recibe también al Padre. Pero el que no recibe a Jesús, tampoco recibe al Padre. O sea, el que dice que no va a recibir a Jesucristo, no puede creer ni imaginarse que Él ama al Padre, que Él ama a Dios. Esa mentira se la vendió el diablo. El diablo le dice, tú puedes amar a Dios, pero no tienes que recibir al Hijo, a Jesucristo. Y Dios dice que si no recibes a Jesucristo, no lo amas a Él. Porque si no lo tienes a Él, tampoco tienes al Padre. Si no tenemos al Hijo, no podemos tener al Padre. Solo logramos tener al Padre cuando recibimos al Hijo. Y es bueno que si alguna persona que me escucha no tiene a Jesucristo en su corazón, yo le digo hoy, por la palabra, usted no ama a Dios. No se caiga mentira. Usted no ama a Dios. Y hasta que no reciba a Jesucristo, no va a amar a Dios. Pero lo más importante, no podemos decir que queremos servir a Dios si no tenemos a Jesucristo en nuestro corazón. Hay muchas personas que están haciendo muchas buenas obras allá en el mundo. Y dicen, no, yo hago todas estas cosas porque yo amo a Dios. Y le preguntamos, ¿y qué es? Jesucristo ya lo recibiste en tu corazón. Ya lo aceptaste como tu Señor, como tu Salvador. No, yo no he recibido a Jesucristo. Yo hago todas estas buenas obras porque yo amo a Dios y yo quiero ir para el cielo. Y se engañan ellos mismos. Ni van a ir al cielo con esas buenas obras y tampoco aman a Dios. Para amar a Dios necesitamos recibir a Jesucristo. Y hasta que Él no esté en nuestros corazones, no podemos decir con seguridad y con firmeza que amamos a Dios. Algunos dicen que Jesús le preguntó a Pedro 3 veces, ¿me amas? Porque Pedro le negó 3 veces. La palabra dice que después que Jesucristo resucitó, la tercera vez se acercó donde estaba Pedro, que estaban pescando, y después que comieron, habla con Pedro y le pregunta, ¿me amas? Y entonces el Señor le dice, apacienta mis corderos. Después le pregunta otra vez, ¿me amas? Y le dice, pastorea a mis ovejas. Y le pregunta la tercera vez, ¿me amas? Y le dice, apacienta mis ovejas. Alguien dirá, no, le preguntó, como dicen los comentaristas, 3 veces porque 3 veces le negó, como reprochándole en ningún momento. El Señor le preguntó 3 veces porque en cada respuesta de Pedro, Él le dio una comisión. Él le dio un mandato, le dijo, ¿tú me amas? Bueno, trabaja con los corderos, con los que están comenzando en el Evangelio, esos pequeñitos. ¿Sí me amas, Pedro? Sí. Bueno, ahora quiero que me pastorees las ovejas. ¿Y Pedro me ama? Sí, bueno, apaciéntame también las ovejas. Pastorea y apacienta las ovejas y también apacienta los corderos. Entonces, si amamos al Señor, el Señor Jesucristo dice, tienes que hacer algo. Si tú dices y yo digo que amo al Señor y no hago nada, entonces me estoy engañando a mí mismo. Dios dice que nos ama y Él nos ha dado su Espíritu, nos dio a Jesucristo como nuestro Señor, nuestro Salvador. Él nos cuida, oye nuestras oraciones, responde nuestras oraciones. Siempre Dios está haciendo algo por nosotros. Y hay muchas veces que Dios está haciendo muchas cosas por nosotros, pero nosotros no sabemos. De igual como Él nos ama, Él sigue haciendo esas obras y sigue obrando por nosotros, obra por nuestros hijos, obra a favor de nuestra familia. Y Dios hace 1000 cosas por nosotros, porque nos ama. Nosotros que le amamos a Él, también tenemos que trabajar, también tenemos que hacer cosas en el Señor. De lo contrario, nos engañamos a nosotros mismos. Primera de Juan 4, 9 y 10 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que nosotros
vivamos por Él. Tenemos vida por Jesucristo, tenemos salvación por Jesucristo. Vamos a llegar al reino de los cielos por Jesucristo, porque Él es nuestro Señor, es nuestro Salvador. Y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Nos recalca, Dios nos ama, pero hace algo. Siempre está haciendo algo por nosotros porque nos ama. Si nosotros amamos a Dios, también debemos hacer algo para mostrar el amor hacia Dios. Como decimos hoy como cristianos, yo amo a Dios y no quiero hablar con Dios. Nosotros, a la persona que amamos, queremos hablar y estar con esa persona. Y hablar con Dios es orar. Entonces, amar a Dios es que tenemos que estar con Él en oración también. Pablo aconseja en una oportunidad y dice, orá sin cesar. O sea que haciendo cualquier labor, nosotros podemos en nuestra mente, en nuestro corazón, estar hablando con Dios. Y Dios está escuchándonos, porque nuestros pensamientos Dios los escucha. Y particularmente cuando estoy trabajando en el área de la mecánica, estoy haciendo cualquier cosa, Señor, estamos haciendo esto. Mira, mi Señor, voy a sacar esto, que recuerde bien cómo voy a meter estas cosas. Y así siempre estoy hablando con el Señor. Pero llega el momento también en que tenemos que doblar nuestras rodillas y hablar con nuestro Señor y decirle, Señor, aquí estoy de rodillas ante ti. Y comienza uno a hablar con nuestro Señor. Amamos a nuestro Señor, queremos hablar con Él. Señor, yo te amo, quiero que tú me hables también. Tomo la Biblia y le digo, Señor, aquí estoy, Padre. Voy a leer tu palabra. Háblame, Señor, porque yo necesito que tú me hables. Yo necesito que tú me ministres. Yo necesito, Señor, que tú me edifiques. Y entonces comienzo a meterme en la palabra y el Espíritu Santo comienza a hacer que esta palabra se vuelva como ese alimento que está llenando mi alma y que estoy sintiendo que está llegando a mi vida y que me está confortando, que me está fortaleciendo, que me está llenando. Y le digo, Señor, gracias. Gracias porque me has hablado. Gracias porque has tratado conmigo. Y es la relación de padre e hijo. Una conversación con Dios, nosotros expresamos lo que queremos decirle a Dios y Dios nos expresa por su palabra lo que Él quiere transmitir a nuestras vidas, y Dios también va a utilizar otros medios de otra forma para llegar a nuestros corazones. Dios de una u otra manera siempre se va a comunicar con nosotros, especialmente a través de su palabra. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Dedicar tiempo a estar en la palabra. ¿Por qué? Porque esa es la administración que Dios va a traer para nuestras vidas. Cuando Pedro salió a pescar, él se fue con los apóstoles, pasaron la noche pescando, no habían sacado nada. Jesús le dice, eche la red a la derecha, y sacaron gran cantidad de peces. A veces nosotros también estamos en el Evangelio, pero también estamos queriendo realizar nuestro trabajo secular, y en nuestro trabajo secular muchas veces, cuando trabajamos de una manera independiente, no nos está yendo bien, y en ese momento necesitamos hablar con Jesús, decirle, Señor, he pasado el día trabajando, he pasado la noche trabajando, Padre, y no he hecho nada. Ayúdame, Señor, dime hacia dónde voy a echar la red, hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia dónde quieres tú, Señor, que enfoque mi trabajo, porque también necesito de los peces que vienen del mar. En otras palabras, nosotros estamos aquí en la tierra y necesitamos también el dinero para poder comprar para nuestras necesidades, y necesitamos también tener fruto de nuestro trabajo, y necesitamos muchas cosas, bienes materiales, y todo eso bienes materiales, la mayoría de ellos solamente lo podemos obtener con el dinero, y muchas veces nos está yendo mal en nuestro negocio y en nuestro trabajo, y necesitamos que Jesús se acerque. Y nosotros podemos decirle, Señor, acércate, porque en esa oportunidad Jesús fue donde estaban ellos. Pero nosotros también tenemos
eso que dice Hebreos 4:16, que nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es decir, decirle, Señor, mira, tengo todo el día trabajando, la semana trabajando, no he hecho nada, Señor, ayúdame, ayúdame, Señor. Yo voy a echar la red, pero tú eres el que vas a poner los peces para que se metan ahí en la red, Señor. Y el Señor nos dará lo que necesitamos. Pero todo esto que pasó Pedro y pasaron los apóstoles, lo llevó a la conversación con el Señor y le decía, el Señor le pregunta 3 veces, ¿me amas? Pero 3 veces le da una comisión. 3 veces le dice, tienes que hacer algo, Pedro. Tienes que trabajar con los corderos, tienes que trabajar con las ovejas, tienes que estar en la labor de la iglesia. Recuerda, tú trabajas en el mar, pero yo quiero que trabajes pescando almas para el reino de los cielos. Y desde ese momento Pedro se enfocó en trabajar en el reino de los cielos. Nosotros tal vez no tenemos un ministerio de dedicarnos de lleno a la labor en la iglesia, sino que tenemos que trabajar lo secular y trabajar lo espiritual. Pero en las dos áreas siempre vamos a necesitar que el Señor nos ayude. Y si lo hacemos con amor, el Señor siempre nos va a ayudar. Siempre que trabajemos con amor, que es el requisito principal, Dios nos va a ayudar. 1 Corintios 13:7 dice, el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. A veces debemos soportar a aquellas personas que están enfrente de nosotros y que son nuestros líderes, las personas que Dios tiene ahí trabajando con nosotros y nos envían a hacer cualquier labor, y a veces son personas difíciles, pero nosotros tenemos que soportar porque les amamos a ellos, pero más que a ellos amamos al Señor. Por amor al Señor les amamos a ellos y les servimos con amor. Pablo en una oportunidad le aconseja a los esclavos, le dice, sirvan a sus amos, pero con amor, no le sirvan al ojo, sírvanle con amor como a Dios. Y es difícil, dice, cuando tengan amos difíciles, traten ahí, pidan al Señor que les ayude a soportar para que puedan servir con amor. Así es cuando tenemos personas, tal vez en la misma congregación, que son difíciles por su carácter, por su forma de ser, pero son nuestros hermanos en Cristo, pero a veces son personas duras y nos cuesta servir con ellos. Pero esas personas Dios las utiliza para también trabajar en nosotros, trabajar nuestro carácter, trabajar nuestra personalidad y ayudarnos a que nosotros nos soltemos de todas esas asperezas y seamos personas que con amor y con eficacia sirvamos al Señor. Por eso Pablo le aconseja y dice, debemos soportar cuando estamos trabajando y vemos que se nos hace difícil con alguna persona, pero cuando tenemos amor podemos soportar esas cosas. Si tenemos amor podemos servir, si tenemos amor podemos soportar. Finalmente Jesucristo dijo a sus discípulos, el que quiera ser grande entre vosotros será vuestro siervo. Tenemos aspiración de un ministerio, tenemos aspiración de un cargo en la obra, tenemos aspiración de llegar a estar pastoreando o ser evangelista o ser cualquier obra del ministerio. Tenemos que servir. Debemos comenzar sirviendo. Y cuando ya estemos en el ministerio, recordad, somos servidores. Porque cuando ya estemos en el lugar donde Dios nos va a llevar, supongamos que Dios nos dice, vas a pastorear. Cuando estemos pastoreando, no pensemos, ay, aquí estoy, soy el pastor, vengan a servirme. Por el contrario, recuerden, en el mundo natural, el pastor no le dice a las ovejas, vengan acá, tráigame la leche, vayan y coman por allá, sino que el pastor tiene que ir y llevarlas para que ellas coman. Y después tiene que traerlas otra vez al corral y estar pendiente de los corderitos, que no se escapen, que no vayan saltando por ahí y se los coma un lobo. Y si alguna oveja se pierde, tiene que dejar las otras allá, llevarlas al corral
irse a buscar la que está perdida y traerla. Y a la final, el pastor allá en el mundo natural vive sirviendo a las ovejas. Y él se sirve de ellas porque dice que ninguno que cuida el rebaño pues no toma leche. Pero su trabajo es llevar a las ovejas a comer, traerlas, cuidar los corderitos, estar pendiente de que el lobo y los animales rapaces no vengan a comérselas. Y siempre está trabajando por las ovejas, está sirviendo a las ovejas. Así nosotros, si Dios nos lleva a un ministerio, no olvidemos, somos servidores. Y si, aunque aparentemente seamos grandes, porque se nos da el título de pastor, de profeta, de evangelista, de maestro o apóstol, como hay muchos ahí en el mundo, todos son servidores, dijo Pablo. Somos servidores por medio de los cuales llegaron a Cristo. Y tengamos a esas personas, nosotros la iglesia, como servidores de Cristo, administradores de los bienes de Dios. Esa es su función, siempre servir en el Señor. Oremos. Padre, te agradecemos por la enseñanza que hemos tenido. Pedimos, buen Dios, que traiga edificación para nuestras vidas y que bendigas a todos aquellos que pueden escuchar y ver estas enseñanzas. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendice.